Ser Podcast. Estamos en Ser Podcast, esto es el Sidecar y hoy se sube Almudena Cid, que le cederá el 50% de su prestigio a la también gimnasta Sara Marín. En los capítulos anteriores del Sidecar. Pero, ¿qué es exactamente lo que queréis hacer este verano? Una charla con una persona conocida sobre la fama que luego va a donarle el 50% de toda su popularidad a una persona anónima que es muy importante en su vida. Cadena Ser, Gran Vía 32, octava planta. Un miércoles cualquiera del mes de junio. Despacho de la directora de contenidos. ¿Y el programa? ¿Por qué se llama el Sidecar? Emma Valle Espinós, redactora del programa La Ventana. Un día me vienen y me dicen que lo quieren llamar 50%. Y yo les digo, ¿pero esto es un programa o una oferta del súper? Y así eso, no sé, llamadlo paga 2, llévate 3. En fin, que como la gracia de estos, que son dos entrevistados, uno conocido y el otro no, y que el personaje cede parte de su protagonismo a otro, pues me vino a la cabeza la imagen de un sidecar, que está el que conduce y un copiloto, pero los dos van de lado, y sidecar se quedó. Con este nombre entrevistaron a Antonio Muñoz Molina. Si no publicas, es como si no se renueva el aire, como si respira un aire que no se ha renovado, ¿no? Y se fueron después a charlar con Almudena Cid. En la cadena Ser, el Sidecar. Un vehículo radiofónico conducido por Pepe Rubio y Sergio Castro, al que hoy se sube Almudena Cid. Almudena, ¿recuerdas la última vez que pudiste sentarte en una terraza y tomarte tranquilamente una cerveza sin que te hiciesen una foto, te grabasen o te pidiesen cualquier tipo de declaración, por ejemplo, sobre tu vida privada? Sin cerveza, pero justo el otro día fui a tomar un café donde Chris, que es una amiga mía que trabaja en una cafetería, y me hizo mi café con leche de soja y un osito que me dibujaba siempre. Hacía 8 meses que no iba, porque era un lugar pues cercano a mi vivienda anterior, y para mí fue súper emocionante cuando me colocó el café, lo extendió con sus deditos, el plato, y me lo hizo llegar hasta mí, y me puse a llorar porque echaba de menos que me pusiera ese café, y luego toda la gente de alrededor, que era la gente con la que yo tomaba café todas las mañanas. ¿Y te imaginaste cuando empezaste tu carrera que podría llegar a pasarte algo así o no pasó por tu cabeza? No. De hecho, siempre tengo una personalidad bastante ya analizada, que tiende a infravalorarse y a creer que no es suficiente o que no va a destacar, ¿no? En el mundo del deporte, por ejemplo, me pasó mucho, y me acuerdo con 23 años cuando vi un ejercicio mío de 12, cuando tenía 12 años, que dije, ostras, pero si era una crack, y yo tenía la sensación de que era una mierda, hablando claro. Y entonces de repente me puse en valor con esos 23 años y dije, vale, mi mente va diferente, mi pensamiento va diferente a la realidad. Y entonces esto lo he tenido en cuenta desde entonces. En tu caso, Almudena, la fama ha sido una consecuencia colateral a tu trabajo, a la de ser deportista de élite, gimnasta, a la de ser actriz, o la que tiene que ver a veces con asuntos que son de tu vida privada, en la que no vamos a entrar. Pero el hecho de que la fama sea una consecuencia no directa, no buscada, sino indirecta, ¿te ha hecho que tuvieses más problemas para gestionarla? ¿Sabes qué ocurre? Que los que venimos del mundo del deporte, y lo he vivido de primera mano a gente que trabaja en televisión o vienen de otro lugar, ¿no? Yo siempre he sentido mucho respeto por parte de la gente, como que en su discurso y en su mirada y en su relato está el esfuerzo que hay detrás de la persona a la que le están dirigiendo las palabras. Entonces, siempre me ha parecido bonito, nunca ha sido atosigante, nunca ha sido desde una falta de respeto, todo lo contrario. De hecho, escucharlo me sorprendía muchas veces, me sigue sorprendiendo, que gente recuerde mi carrera deportiva aún y lo ponga en valor y tengan tu currículum y lo que has hecho, lo que has transformado en la gimnasia en este caso. Entonces sigue sorprendiéndome, y no es algo que uno busca, al menos no fue mi caso, es una cosa que llega, que luego a niñas jóvenes que no han nacido ni estaban previstas, ¿no?, como proyecto de vida, saben quién eres, y a mí una niña pequeñita con esos ojitos mirándote y que sea su referente, pues no deja de ser algo que me sigue sorprendiendo. Vamos a tu primer encuentro con la gimnasia. ¿Cuándo dijiste, a mí me gustaría dedicarme profesionalmente a este deporte? ¿En qué momento? Pues fíjate,
Yo creo que cuando me rompí el pie, me rompí el quinto metatarsiano, yo llevaba entrenando en ese club ya de competición pues 5 horas diarias, sábados mañana y tarde 8 horas, domingos por la mañana otras 4 horas. No tenía vida fuera de la gimnasia más que las propias compañeras. Y recuerdo que había preparado mucho ese campeonato de España, sabía que la seleccionadora me iba a ver y yo tampoco le daba mucha importancia, pero cuando me rompí, haciendo un salto, dije, ostras, ya no me va a ver. Y ahí dije, ostras, esto me importa, yo quiero que me vea. Y me acuerdo que la escayola me la quitaron como 3 semanas antes de lo debido para poder salir, me infiltraron, me durmieron el pie, salí con el pie dormido. Y cuando pasé a las finales de ese campeonato de España, dije, estoy sufriendo demasiado, porque no sentía el pie, no sabía ni si estaba saltando o lo estaba apoyando o no lo estaba apoyando. Y me acuerdo que ahí dije, ostras, creo que esto me importa y quiero hacer algo en esto. Paloma del Río, periodista deportiva experta en gimnasia rítmica. Yo creo que la primera vez que la vi fue en el Campeonato del Mundo de Viena y me pareció una chica flexible, seria, responsable, muy concentrada. Parece mentira que con esos 15 o 16 años que tenía entonces fuera tan responsable. En un programa sobre la fama también se puede hablar de la mala fama que a veces acompaña a la gimnasia como un deporte muy sacrificado, que muchos padres dicen yo no lo veo claro para mis hijos, me parece que engloba y exige demasiadas cosas. ¿Tú esa sensación la has tenido, la has sufrido, la has padecido o no te parece que sea tan real? No la comparto, aunque luego te diré por qué hay una parte que sí que puedo compartir. Pero yo tomé mis propias decisiones en mi carrera. Es decir, ¿quieres ir al equipo nacional? Sí. ¿Quieres irte de casa? Sí. ¿Con 13 años? Sí. 14. Y fueron decisiones propias. Yo creo que lo más importante es que uno haya podido decidir, que no sea el ímpetu o las ganas de un padre o una madre por el éxito de sus hijos, o que la niña cuando ya o el niño quiere dejar de entrenar se opongan porque de alguna manera van a dejar esos padres de sacar pecho por su deportista, ¿no? Por su hijo. Todas mis decisiones fueron propias y es lo que más valoro de mi familia. De hecho, yo les ocultaba, teníamos una cabina de teléfono con monedas, con pesetas, y yo llamaba o me llamaban ellos y les ocultaba lo que a mí realmente a veces sentía, ¿no? Porque eran días muy complicados, lejos de la familia, porque sabía que venían y me devolvían a mi casa. Entonces evitaba todo estímulo que a ellos les hiciera dudar. Ahora, una vez que ha terminado mi carrera, sé que la consecuencia de haber abandonado mi hogar tan joven tiene un peaje. Y no haber crecido junto a mis hermanos como lo hace cualquier familia, ver que los cuadros de casa son sustituidos por imágenes mías y llegar de unas vacaciones a casa y verme pues por las paredes, ¿no? Por todos los lados, o mis éxitos colgados por todos los lados en casa de mis padres, a mí me hizo muchas veces replantearme si era algo sano esto. Y he tenido que hacer mucho trabajo personal para aceptar que yo no he recibido el cariño que me correspondía a esa edad, porque lo decidí yo. Porque no estabas. Claro. ¿Y hay algún tipo de compensación, a pesar de todo? Bueno, para mí compensa el autoconocimiento que me ha ofrecido el deporte, el saber cómo soy en circunstancias bastante críticas, pues salir con un menisco roto o con una ciática, que la gente que sufre ciática pues se puede imaginar lo que puede ser no sobrepasar el pie izquierdo al derecho andando, y luego tener pues igual una estructura federativa en contra, ¿no? Y sentir que estás peleando contra algo que tiene mucho poder y que solo tu trabajo lo puede sacar adelante. Imagínate qué peso diario, ¿no? Para soportar. No sé, creo que me ha hecho madurar a pasos agigantados y luego no me ha permitido madurar en otros aspectos que me he encontrado luego de golpe cuando me retiré. Pero si hago un balance, creo que es positivo, porque creo que soy consciente. O sea, ser consciente es, yo creo que algo muy valioso en las propias personas, con uno mismo, ¿no? Llevarnos a la primera vez que compites desde el punto de vista de que la persona que entra en el tapiz y la que sale ya no es exactamente la misma, porque de repente Almudena Cid
la chica que ha decidido marcharse de casa y hacer ese deporte y dedicarse profesionalmente a eso, es también otra persona distinta, es la que gana medallas, va a los Juegos Olímpicos y se le exige ganar y que recibe críticas y que muchas veces no entiende, que la gente no entienda un mal momento, una mala competición. Tú eres consciente de esa duplicidad, de que hay dos Almudenas Cid y que la verdadera, la que seguirá siendo después, va a tener que convivir durante un periodo de tiempo amplio con la Almudena Cid que compite. Yo lo recuerdo perfectamente y fue el día que pensé que era prescindible. O sea, el día que como deportista dices mi lugar lo puede ocupar otra, ahí es cuando me di cuenta de que éramos dos, la que era protegida, la que era conducida, la que era la primera opción, el día que dije, esto fue volviendo de unas vacaciones después de Atlanta, que volví como con 4 o 5 kilos más porque me había bajado el periodo, o sea, me había cambiado el cuerpo, pasé de niña a mujer como un poco de golpe en un mes y de repente yo sentía que mi cuerpo no era el que era y cuando yo me movía sentía que había límites que antes no tenía, ¿no? Y entonces dije, ya no voy a volver a ser la misma y ahora ¿cómo sostengo toda la idea que se han creado sobre mí? Y cuando veo a nuevas gimnastas, nuevas generaciones con una tipología pues de niña al lado mío, con una energía y yo sosteniendo este cambio, y ahí me di cuenta que era prescindible, ahí fue muy complicado seguir entrenando, simulando que tienes la misma ilusión y que las personas que están a tu alrededor sabes que te están viendo de una forma distinta como tú te estás viendo diferente. Y la Almudena Cid que compite censuraba mucho o gestionaba el trabajo de la Almudena Cid que era simplemente la persona. Lo que me ocurrió en aquel periodo fue algo bello, muy bonito, y es que yo no entendía las emociones. De repente mi entrenadora, cuando era más pequeña, me decía, Almu, hay que sonreír. Y yo, no tengo ganas de sonreír, la música es alegre, es que estoy cansada, no puedo sonreír, y era una sonrisa falsa, ¿no? Ya, venga, saca los dientes, venga, y sonríe. Cuando pasé este periodo tan complicado, también de desamores, de traiciones, ¿no? De contradicción constante, es como que saqué una parte expresiva mía natural. De repente sabía expresar. Y yo creo que ahí es cuando descubrí que mi deporte era mucho más que eso. Era un lugar de catarsis, un lugar donde volcar lo que me estaba pasando internamente. Y cogí una dimensión mucho mayor. Y yo creo que fue lo que me enganchó a continuar y a cambiar un poco la mirada que había sobre nuestro deporte de niñas. Muy bien, Almu. Me queda la cinta. Vamos, Almu. Está esa sonrisa en la competición, esa buena cara, a pesar de todo, como contabas, pero después está la sonrisa que hay fuera de la competición, cuando llegan las primeras personas que te reconocen, que te piden un autógrafo. ¿Eso cómo se lleva? Es decir, esas primeras impresiones, es decir, ya soy una persona que en la calle la gente me admira y me pide un autógrafo, una foto. Primero me pasó en mi propio círculo del deporte, ¿no? En la gimnasia. Cuando vas a un campeonato y ves que se están peinando como tú. Yo me ponía 2 churritos, 2 gomas en la parte de frontal de arriba, en la parte de la cabeza, y de repente veo que todas van con ese peinado, o de repente usan tus músicas, y dices, ostras, se está oyendo hasta la saciedad, pero es como la música que tenía Almudena en los Juegos, ¿no? Y luego ya cuando trasciende fuera de lo que vienen a ser las instalaciones deportivas, pues cuando vas a tu ciudad y te hacen un recibimiento, ¿no? Y ves que está la gente en la calle viendo tu llegada, o en tu pueblo te hacen otro recibimiento en la calle donde consigas a punto de cruz con tus compañeros y tus amigos del pueblo. Entonces de repente como que te colocan en un lugar que tú no te habías puesto aún y que no sabes muy bien cómo mirar desde ahí, porque no lo has decidido tú, te están poniendo otras personas, y a mí me generaba mucha responsabilidad. A nuestros invitados e invitadas les solemos pedir que nos definan desde su punto de vista qué es la fama. Pues algo, en mi caso, no he elegido, y odio la palabra famosa, la odio. O sea, es algo que no comparto. Creo que, no sé, eres una persona reconocida por tu valía o tu talento. Creo que esa palabra famosa creo que nos coloca en un lugar más banal y con menos sentido para mí. Dinos una cosa buena que te haya dado la fama y una cosa
que te ha hecho peor? Buena que me ha puesto en el foco para luego yo poder contar lo que no se ha contado, ¿no? Y poder trascender de una forma mi disciplina deportiva de una forma diferente. Y luego, lo que no me ha podido gustar, pues igual es los episodios que igual estoy viviendo ya más recientemente. Que al final, cuando tu vida personal coge una apariencia, una textura, un espacio, un lugar que sobrepasa el respeto a la persona. Entonces, ahí es cuando dices, me gustaría irme a una isla desierta. ¿Pero no te ha cambiado? Espero que no, porque es verdad que pasas por una transición complicada donde no entiendes, por ejemplo, el clickbait ¿no? Por el clic rápido en las noticias, soltar cualquier titular. Lo que nunca habías pensado de Almudena Cid. Sí. Pincha aquí, Sí. lo sabrás. Su embarazo, pincha aquí. Su nueva pareja, pincha aquí. Y vamos a ver, si es que ni tengo pareja, ni estoy embarazada. Pero ¿cómo pueden escribir ese titular? ¿Cómo puede existir ese titular? ¿Cómo puede existir la foto del edificio donde vivo? ¿Cómo puede ser que me saquen con una plancha a cuestas? Yo conozco a la misma Almudena desde hace 30 años que ahora. No ha cambiado, no ha cambiado. Y si ha cambiado, ha sido para bien. Ha sido para tener madurez y para saber enfrentarse con humildad, con sencillez, a todo lo que se le viene encima. Vamos, que no se le ha subido la fama a la cabeza, como a otros. Almudena Cid viaja en el Sidecar con Pepe Rubio y Sergio Castro. ¿Cuántas veces te has cansado de esa Almudena Cid que enseñaba la tele, de la que se aprovechaban los medios? A ver, es que tampoco le he prestado yo mucha atención a todo esto. Estoy como muy centrada sobre todo en mi reciclaje, en reciclarme, porque vivimos, los deportistas cuando dejamos el deporte vivimos un salto al vacío muy grande, una crisis de identidad, una sensación de cero competencia ya, porque te acabas de sacar de ti lo que te hacía más competente en la vida. Esto no se puede, o sea, lo dices así, es mucho más, tiene mucha más trascendencia de la que parece en palabras. Entonces de repente es como vuelves a encontrar una valía en ti, como vuelves a sentirte válida, ¿no? Entonces no he estado muy pendiente, de hecho en la transición he vivido momentos complicados de sentirme que me hacían sentir como una intrusa, ¿no? Cuando empezabas unos nuevos pasos. ¿Y tú recuerdas compañeras o compañeros del deporte de élite que hayas visto no van a hacer una transición buena? No les va a ser sencillo. La fama se los va a llevar por delante y un día cuando dejen de estar en los espacios deportivos, nadie les va a llamar, nadie se va a acordar de ellos. ¿Tú eso lo has visto venir? Mira, ocurre con los deportistas talentosos. El talento tiene mucho peligro porque el que tiene un talento innato y tiene unas capacidades que otros necesitan muchos años de trabajo para conseguirlo, no le dan el valor que tiene. Y es como que lo que he visto yo, o al menos he podido analizar, es como que sienten que la vida va a ser así. Es decir, el poco esfuerzo, lo justo, 4 meses de trabajo y ya saco esto, ¿no? Saco el trabajo adelante, cuando otros igual han tardado 4 años. Entonces, yo los deportistas que he visto con talento, he visto que no han sabido entender la disciplina que requiere el deporte, la continuidad y el arrojo y la constancia que requiere. Se han quedado anclados en que con pocos consigo mucho y claro, luego cuando sales a la vida te metes el porrazo del siglo, porque igual has podido sostener algún ciclo olímpico en tu deporte, pero fuera en la vida es que como no entiendas que la vida cuesta esfuerzo, lo llevamos claro. Además, yo hay un paralelismo que hago muchas veces. Yo me he sentido competente después de 21 años de carrera deportiva. Al final de mi carrera, como actriz, no voy a tardar menos en sentirme algo competente. O sea, tengo esto súper instalado en mí porque me ha costado mucho sentir que controlaba una circunstancia como es salir en 90 segundos y enseñar tu trabajo de 4 o de 16 años. Entonces, sé lo que es. De hecho, cuando algo no me cuesta esfuerzo, lo pongo en cuarentena. Digo, esto no tiene valor para mí. En tu caso, Almudena, no ha habido prácticamente transición entre dejar el deporte de élite y embarcarte en una nueva trayectoria, que también vive
de la mirada pública, es la interpretación. Ella es una actriz en potencia, ella tiene la sensibilidad y la expresividad a flor de piel, la tiene en todo el cuerpo además, y luego el sentido del sacrificio, evidentemente, pues para ella de repente estar haciendo una obra como La Cocina o estar participando en proyectos como el que hizo con Michalik, etcétera, pues hombre, a nivel de sacrificio no tiene nada que ver, es un juego, ¿no? Y tengo una anécdota que es que en La Cocina recuerdo que hubo una actriz mayor muy voluminosa que no podía hacer la función y Almudena se propuso para sustituirla ese par de días, ¿no? Y apareció en el ensayo con un delantal y haciendo los movimientos de una mujer mayor de 100 kilos. Y alucinamos todos con la libertad con la que trabajaba. Otro día había que hacer una sustitución de otra actriz y lo supo 2 días antes y se empezó a estudiar el texto y iba con el texto y las coreografías aprendidas. O sea, bueno, en fin, me parece que es una pedazo de artista, por supuesto una pedazo de gimnasta y de profesional, pero sobre todo, soy muy fan de Almo, de la personita. Bueno, no sé si es el descubridor, pero sí es alguien importante. Te has emocionado un poco. Es Sergio Peris Mencheta, que es director, que es actor de teatro, de cine. Bueno, no, todo el mundo lo conoce. Pero ¿cuál es tu versión? En realidad, ¿qué te llevó? Lo comentábamos ahora, de dejar justo el deporte y casi, como decía ahora Pepe, de subirte al tren de otra vida, que además tenía una exposición también muy exigente, que es una profesión que te van a juzgar todo el tiempo, como si no hubieras tenido 21 años y decir, bueno, me va a pasar algo parecido aunque sea en otro registro. A mí es que me ha emocionado mucho Sergio, ya os diré por qué, pero lo que me llevó a la interpretación fue necesitaba llenar el vacío que me había dejado la gimnasia. Tenía un vacío existencial. Me acuerdo que a la que era mi pareja le dije, necesito volver con Irache, con mi entrenadora, y estar allí 2 semanas viendo la línea roja del tapiz y aceptar que estoy fuera. O sea, que ya no voy a estar nunca más dentro. Y dijo, ¿cómo puedo seguir expresando lo que estoy sintiendo, lo que me está pasando? Y lo encontré en la interpretación. Además, yo siempre me he expresado con el movimiento y digo, ostras, si puedo sacar con la palabra lo que me pasa y con los silencios, que son tan importantes como el hablar, como el expresar con tus palabras, creo que voy a poder estar en una profesión que creo que me puede aportar mucho. Y también necesitaba recorrer mundo, no viajando, sino recorrer hacia adentro, hacia mí, hacia mi mundo interior y luego entender la complejidad del ser humano. Y en el deporte, por protegerte, intentas tampoco ver mucho, intentas no quedarte con lo que te ocurre con ciertas personas, ¿no? Y realmente las relaciones interpersonales, ¿no? Las relaciones con las parejas, las personas, es que están en nuestro día a día. Entonces necesitaba entender la vida, ¿no? Y creo que mejor lugar que hacerlo con el mundo de la interpretación no voy a tener, porque cada personaje te ofrece algo y tienes que estudiar y tienes que adentrarte en él y te ofrece mucho conocimiento. En el caso de una actriz, ¿la relación con la fama es más natural que la de una gimnasta? Yo es que aún no... me siguen conociendo como la gimnasta. O sea, es como... Siempre tengo que decir, es gimnasta y actriz. No, todavía... Ahora ya por lo menos lo digo. Pero es que antes ni me reconocía yo como actriz. Entonces es verdad que Sergio para mí ha sido muy, muy importante, porque a mí fue el que eliminó todo prejuicio sobre mí como actriz. Es decir, me dijo, Almu, yo he jugado al rugby, he sido miembro del equipo nacional de rugby y ahora soy actor, soy director. Y digo, ostras. Y entonces digo, no veía este prejuicio en mí. Entonces me llamó para formar parte de esos 26 actores de La Cocina. Y entonces dije, ostras, es que hay gente que no me va a juzgar porque me entiende. Y entonces para mí Sergio fue un bote salvavidas, ¿no? Porque digo, sí que hay gente que no me va a juzgar de primera mano, incluso va a saber ver lo que puedo dar, ¿no? O lo que puedo ofrecer. Y esto que ha relatado me hace mucha gracia, porque yo lo único que quería es que avanzáramos en el montaje. No quería hacer yo nada para mí, sino que lo que quería era ayudar a que siguiéramos montando y no paralizar el montaje. Y lo que yo veía como algo lógico y normal, él lo vio como algo excepcional. Entonces, cuando se lo escucho, digo, ostras, pues igual, pues visto así, pues sí que fue un acto de generosidad. Igual más allá de lo que se suele hacer, no lo sé, porque si lo ha puesto en la mesa es porque... Pero para mí no me parecía nada extraordinario, ¿no? Y es lo que decía de mi visión que tengo sobre mí.
que hasta que no pasan los años y lo veo desde fuera, digo, ostras, pues aquello que hice estuvo muy bien, ¿no? Estuvo fuera de lo habitual, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que Sergio siempre ha estado ahí. De hecho, me ha ayudado mucho en este periodo de mi vida, porque estaba creando el Ladies Football Club, la función de teatro sobre las 11 mujeres del primer equipo de fútbol de Inglaterra, femenino, y estuve en la creación y sentirme arropada de esas 11 mujeres currantas de la fábrica, ¿no?, de armamento, y mientras los hombres estaban en el frente. Era un espacio que tenía una presencia de nuestros ancestros que era fuera de lo normal, y me arropó. Me dijo, Almu, tu mejor sitio donde puedes estar es en esta creación, y ahí estaba yo tomando apuntes al lado de él. Almudena Cid viaja en el Sidecar con Pepe Rubio y Sergio Castro. Avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole, di quanto è semplice se piove e ti regali una finestra solamente per guardare e per rendere migliore tutto mentre fai l'amore. Se avessi solo un po' più tempo per viaggiare, frantumerei il mio cuore in polvere di sale per coprire ogni centimetro di mare. Se potessi mantenere più promesse in cambio avere la certezza che le rose fioriranno senza spine, cambierebbero le cose. Ti immagini se con un salto si potesse anche volare? En este programa nos gusta mucho diferenciar, porque pueden no ser lo mismo, la fama del prestigio, del reconocimiento o de la influencia. A veces uno tiene todas esas cosas, pero a veces uno solo tiene una parte de esas. Yo supongo que ahora como actriz, más que la fama, y tú decías, me va a costar casi 21 años más ser reconocida como actriz o llegar a donde yo quiero llegar como actriz, te interesa sobre todo el reconocimiento, te interesa ese prestigio del espectador mucho más que la fama. Fíjate que he estado muy encorsetada, creyendo que tenía que ser reconocida, ¿no? O reconocida o respetada. ¿Sabes qué ocurre? Que durante 8 años no me he sentido respetada y reconocida por la institución que me representaba, es decir, por mi propia federación. Entonces mi pelea era el reconocerme yo a mí misma y centrarme únicamente en eso, porque el reconocimiento del otro no le iba a tener nunca. Sí que es verdad que he tenido como una relación muy, muy directa con querer gustar y ser reconocida por el público. Y la manera en que lo conseguí fue creando mis propios elementos, mi propia forma de hacer gimnasia, que era creando elementos pues que igual otras gimnastas no lo habían hecho. Rodar la pelota en vez de por los brazos, por las piernas, por ejemplo, o tener una forma de transmisión de la pelota de la corva al pie de una forma distinta mientras haces un pino, ¿no? Entonces me preocupé mucho por esa aceptación y por ese reconocimiento del público, porque por encima de las notas del jurado entendí que mi deporte era más arte que otra cosa. Y digo, yo lo que quiero es que el aplauso del público sea sincero, que sea de verdad y que realmente les emocione lo que haga. Y me acuerdo que los momentos más interesantes del ejercicio los ponía como para el final, para crear esta expectación, ¿no? Y ese final épico que al menos yo quería crear en mis ejercicios. Y ahora, cuando me he retirado, he sufrido tanto por esta cosa de la necesidad de que me quieran, ¿no? O de que me acepten, ¿no? De qué tal, que quiero descansar. Es que quiero descansar. Yo lo que quiero es poder crecer en otra profesión con todo lo que me ha dado la gimnasia, que no es poco. Cuando dicen en una megafonía, actúa Almudena Cid España, en inglés o en japonés, que cuando suena la música de Charles Aznavour en Una historia de amor y arrancamos los compañeros, sentir lo mismo, es decir, voy a hacer mi trabajo. Exacto, así que hay que tener mucha fuerza mental, ¿de acuerdo? Es importante. Sí, lo sabemos, vamos a conseguirlo. Y si no lo conseguimos, podemos volver a intentarlo una vez más. Sí, su hermano nos ha prestado 8.000 euros. Y sabe perfectamente que ese dinero está perdido. Yo sé muy bien que un día yo despertaré y para mí el sol no brillará. El amor que te di no será ya tu amor. Por mi bien y sin dolor. ¿Tú no te has sentido reconocida por la federación o me he equivocado? No. Yo he tenido el reconocimiento de la internacional. ¿Y de la española no? Yo no. No, luego sí que es verdad que tenía un trato cordial, porque bueno, al final es una gimnasta que ha trascendido y tenemos un trato
cordial, pero no he tenido, es que he tenido un trato totalmente contrario durante mi etapa deportiva, y al cerrarla no tuve un cierre, no lo tuve y lo cerré yo. O sea, yo cerré mi etapa deportiva muchas veces en la vida, no solo en el deporte, porque me ha pasado con mi propia vida. No puedes esperar a cerrar tus etapas esperando a que la persona o las personas con las que te han acompañado o deberían estar estén. Uno tiene que saber cerrar las cosas sola. ¿Pero tienes alguna teoría de por qué una federación de tu deporte, tú has sido tan importante, no te ayudaste a cerrar esa etapa, no te acompañase, no te valoras? En el año 2000 decidí entrenar con mi entrenadora en Barcelona, con Irache, porque creía que ella iba a sacar el mejor rendimiento a mi trabajo y adaptar mi tipología ya y mis cualidades, las que estaba manteniendo, iba a sacarlas de la mejor forma posible. Para mí irme a Madrid a entrenar era saber que mi carrera iba a acabar, porque yo creo que el entendimiento que tengo con Irache no lo iba a tener con otro técnico. Esa oposición supuso un o vienes o te atienes a las consecuencias, y duraron 8 años. Y encontrar libertad para mi corazón, por mi bien, por mi bien. Almudena Cid ha cedido el 50% de su fama en esta entrevista a Sara Marín. Pues a mi ladito tengo a Sara Marín. Ella es, bueno, aparte de campeona olímpica, es campeona del mundo y es una gimnasta referente en nuestro mundo, en la gimnasia rítmica. Y además ha roto muchos moldes. Ella es ella. Seguimos con esta categoría absoluta mixta con el ejercicio de Sara Marín Fernández del Club Deportivo Alba de la Comunidad Valenciana. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna. No me gustaría distinguirla porque creo que en la normalización y en normalizar y en colocarle a ella en un lugar como en el mío nos hace sentir iguales. ¿Por qué es tan importante para ti Almudena Cid, Sara? Para mí es la mejor gimnasta de rítmica. Para mí lo eres tú, ¿eh? ¿Te acuerdas la primera vez que la viste competir en la tele? Sí, fue en el campeonato de Pamplona, porque yo fui a hacer una exhibición y ella estaba allí y subí el podio con ella. Eso me hizo mucha ilusión. Fue cuando nos conocimos y fue muy bonito. Luego estuvimos mucho rato hablando. ¿Y cómo fue ese encuentro? Pues mira, yo la primera vez que vi un conjunto con niñas con síndrome de Down, tenía como un prejuicio, y es lo que me ha enseñado Sara, que a una niña se le escapó la pelota, hicieron un lanzamiento y la pelota se fue. Y dije, ¡ay, qué pena! ¡Qué rabia! Iban súper bien y han fallado. Y me hace la entrenadora, me da un codazo y me dice, de pena nada, que cuando llegó esa niña no coordinaba ni el andar. Y entonces yo luego tuve la oportunidad de ver a Sara como gimnasta individual, porque yo había visto conjuntos, y de repente vi que era una niña especial en el sentido de que era súper tranquila en la pista, que llevaba muy bien el paso a paso, algo muy difícil de llevar porque son muchos elementos los que hay que meter en 90 segundos. Y ella lo hacía con una templanza que me pareció, digo, qué admirable, porque es que no la veía nerviosa. Digo, pero si todas las niñas se ponen nerviosas, y no veía ni un ápice de ese nerviosismo. Yo creo que esa es parte de su talento también. ¿Y a ti qué te gusta de Almudena, Sara? ¿Qué es lo que más te gusta ver cuando la veías competir, la veías por televisión? A mí me gusta cómo maneja todos los aparatos, y me gusta mucho el último montaje de cinta que hizo cuando se despidió, y como persona es amable, cariñosa y simpática. Qué bonita. Ella también es muy aparatera, nosotros lo llamamos así. Hay condiciones corporales de flexibilidad, equilibrio, salto, pero luego tenemos otro componente que es el aparato, que son la cuerda, el aro, la pelota, las mazas, la cinta, y ella también tiene mucho virtuosismo con los aparatos, igual que yo destacaba un poco por el manejo de los aparatos. Tú también. ¿Cuál es tu aparato con el que te manejabas mejor? La pelota. ¿Y por qué te gusta practicar la gimnasia? ¿Qué te llevó a empezar a practicar la gimnasia y no cualquier otro deporte?
cuando mi hermana hacía gimnasia y yo crecí como ella. Así, ¿eh? Nos acompaña su madre, María José, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Esto cómo surge? Pues la verdad es que no fue nada preparado, ¿eh? Ella tenía solamente 3 añitos y su hermana competía, y en todos los campeonatos pues ella, claro, yo me la llevaba, la veía y empezaba a cogerse la pierna, subirse la pierna para arriba y tal. Y un día pues le dije a Titi, su entrenadora, que era entrenadora de Lidia, si la podía llevar. También porque al tener síndrome de Down se suelen hacer más gorditos, y yo digo, pues la gimnasia mal no le va a hacer, pero que tampoco con ninguna intención ni de competir ni de nada, o sea, simplemente por llevarla, por un juego, ¿no? Empezó como un juego, y bueno, pues todo lo que empezó como un juego, pues al final Titi vio que tenía condiciones, dijo de llevarla al programa del BOBO de Teresa Raval, y bueno, así empezó todo. De ahí hizo una exhibición en un campeonato de España y nos enteramos que existía FEDI, la Federación para Personas con Discapacidad Intelectual, y nos dijeron si la llevaría. Estábamos en Pamplona y nos dijeron si la llevaría a Torrevieja. Evidentemente somos de Elche y dijimos, hombre, pues claro, a Torrevieja vamos a llevarla. Y la verdad es que la llevamos y la vio el presidente, y cuando la vio, pues dijo que si tengo que cambiar el estatuto, se cambian, pero esa niña tiene que competir, porque entonces la edad de competición era a los 16 años. Ella tenía 9 años entonces, y bajaron la edad para que pudiese empezar a competir. Pues nos está escuchando desde Elche, de la emisora de la SER en Elche, Titi Arberola, la entrenadora. Titi, buenas. Hola, buenas. ¿Recuerdas el momento que nos recuerda María José? Sí, eso fue en Torrevieja, que la llevamos de exhibición. Claro, nosotros desconocíamos todo el mundo de la competición en tema de la discapacidad, y nada, nosotros la llevamos simplemente sin ningún pensamiento de nada. Simplemente la niña hacía gimnasia, sabía hacer muchas cosas para la poca edad que tenía y la discapacidad que tenía. Y nada, la verdad es que allí todos quedaron maravillados, que cómo podíamos conseguir eso, ¿no? Yo les dije que pues trabajando, que no hay otro milagro, como Almudena sabe, ¿no? Que no existe otro milagro que no sea el trabajo constante y día a día. Sara, ¿a ti qué te parece Titi? Me conoce desde que nací, empecé a entrenar con 3 años, y que la quiero muchísimo. Gracias a ella he conseguido ser campeona tantas veces. ¿Y cómo es un día normal en el entrenamiento? ¿Qué cosas hacéis juntas? Calentamos, hacemos circulares, pilas, y luego cogemos los aparatos. ¿Tú recuerdas, Almudena, también tuviste una entrenadora a esas edades tempranas, como el caso de Sara, que te marcara como Titi a Sara? Bueno, es que los técnicos no es que sean nuestro 50%, es que son nuestra guía, no son los que nos ayudan a saber el camino que tenemos que recorrer y nos lo marcan. Y mi primera entrenadora fue Agurchani Ibarguchi, que era la entrenadora que tenía en la actividad extraescolar que hacían en la Icastola, y me acuerdo que entendí la generosidad gracias a ella, porque yo no sabía que era buena y que tenía condiciones, pero ella las vio y enseguida dijo, tienes que ir a un club donde te puedan enseñar más. Y eso no lo hacen todos los entrenadores. Entonces ya me cedió al otro club con mi entrenadora, con Irache, que es luego con la que terminé mi carrera deportiva. Y es que se convierten más que en madres en una compañía necesaria, ¿no? En tu día a día, es como tu otra parte, y que cuando estás mal saben leerte, y cuando necesitas algo saben lo que es. Se convierte en una relación muy, muy, muy estrecha, y que luego cuando terminas tu carrera deportiva, como es en mi caso, es que hablamos casi todos los días. Se convierte en una relación muy, muy estrecha, familiar, y de esas familias que no eliges, pero que al final se acaban siendo más que familia. Sara, ¿a ti te gusta mucho competir? ¿Es lo que más te gusta? Sí, a mí me gusta hacer el montaje y salir bien segura. Y eso se consigue trabajando mucho. Sí, claro. Almudena Cid y Sara Marín viajan en el Sidecar de la cadena SER. Y hemos hablado de la familia en el gimnasio, y después está la familia real. María José, la familia, el sacrificio familiar, también se lo preguntaré luego a Almudena, cuando tu niña quiere, o en el caso tus niñas, porque las dos se dedican a la gimnasia, es decir, ¿eso cómo se lleva? Es decir, ese esfuerzo diario, es tantas horas. A ver, es un sacrificio, pero a ver, si a ellas les gusta y es con lo que disfrutan, pues
los padres hacemos lo que sea. Entonces, a ver, es muy distinta la federación de ella a la otra federación. Con Lidia hemos tenido que viajar mucho. Con Lidia los gastos han sido... porque la federación normalmente no ayuda, no paga, ¿no? Entonces hay que pagarlo todo. En cambio, la federación FEDI, pues sí que echa una mano, ¿no? Y bueno, pues también se buscan patrocinadores para que nos ayuden en los gastos. Pero eso es un sacrificio, porque en vez de irte a pasearte o irte de compras, pues tienes que llevarla, luego tienes que recogerla. Cuando hay una exhibición o hay un campeonato tienes que ir. Pero vamos, que lo hacemos con todo el gusto del mundo, porque es lo que le gusta a ellas. Es una versión muy bonita porque, Almudena, yo no sé si tú lo has vivido, pero estamos muy cansados, por desgracia, de ver ejemplos en los que en deportes como el fútbol o los padres se convierten en verdaderos enemigos de sus propios hijos, porque vaya, todo el mundo cree que tiene un Messi en casa, una Almudena Cid que le viene bien en el árbol genealógico, y no es así. Esto pasa también en la gimnasia. Y de hecho, cuando las niñas y niños que vienen a que les firme a veces pues un autógrafo o unos libros, me dicen, dile algo para que sea como tú. Y le miro a la madre y le digo, a ver, reformula la pregunta. Digo, tu hija tiene que ser como ella. Y otra cosa es que tenga una inspiración, que le ayude y le inspire a alguien, pero que tienes que intentar transmitirle que ella tiene que ser ella en esencia, ¿no? Entonces ya esta pregunta suele ser muy, muy incómoda para mí, pero no me callo, lo siento, pero intento además decirlo de una forma muy sutil, porque la niña suele estar delante, entonces es complicado, ¿no? Y creo que bueno, que al final hay que saber lidiar y saber estar en todos los momentos. Pero es verdad que hablamos antes de los padres, y yo recuerdo a mi madre que me hacía los maillots con telas al peso. Íbamos a las telas al peso, elegía los maillots, los colores que quería, y me hacía los maillots con un patrón, con una amiga suya que hacía patrones. Y me acuerdo el año que me dijeron, es que ella no puede llevar esos maillots de esa calidad, tiene que llevar maillots de mucha más calidad. Y claro, pasábamos de maillots que costaban lo que vienen a ser ahora igual 100 euros a un maillot de 1.000 euros. Entonces mis padres no se lo podían permitir. Entonces me acuerdo del esfuerzo económico que hicieron, sabiendo que estaban dándole a una de las hijas de los 3 hermanos que éramos una parte del poco dinero que tenían para mis maillots. Entonces yo crecí también poniendo muy en valor el esfuerzo que hacían los padres. Titi, ¿tú cómo llevas la relación entre tus discípulos, digamos, y sus padres, sus madres? ¿Hay mucha presión o...? Bueno, hay momentos complicados, no es todo tan bonito, ¿no? Evidentemente. A ver, se suele llevar una buena relación, ¿no? Pero sí que es verdad que, como dice Almu, ¿no? Algunos padres piensan que tienen lo que no tienen, y entonces ahí es cuando está el conflicto, ¿no? El conflicto de la visión de la entrenadora contra la visión de un padre o una madre que no ven más allá. Entonces, claro, ahí sí que he tenido varias enfrentamientos, podríamos decirle, de tener que decirle a un padre, mira, es que no es así como tú lo piensas, ¿no? Es complicado, la verdad es que es muy complicado ese tema, y bastante para hablar fino. Como dice Almu, hay que decir las cosas con calma, pero sí que es verdad que a veces lo tienes que decir, mira, tu hija por circunstancias, por condiciones, por trabajo, no todas las que van a un club son muy trabajadoras, lo intentas explicar suavemente y al final pues chocas de ver que la gente no ve más allá de lo que es la realidad. Titi, casos como el de Sara, ¿tú percibes que cada vez son más fáciles de que si les gusta la gimnasia puedan hacerla? Sí, a ver, también es verdad que todo es moverse, ¿no? Hay mucha gente también que lo desconocía. De hecho, yo lo desconocía totalmente. Nunca había visto una gimnasta con discapacidad intelectual, ni se me hubiera ocurrido. A raíz de Sara, que nació con síndrome de Down, pues un poco empiezas a moverte, ¿no? Pero nosotros montamos la escuela y me costó mucho que pudiera ir adelante. Uno, por perjuicios de algunas personas que ven a gente con discapacidad entrenando en el club y no se atreven a entrar al club porque van a trabajar con personas con discapacidad. Las mismas personas, los mismos padres a lo mejor que ya son muy mayores y no entienden lo que es el deporte. Sí que hemos tenido ahí un poco de... Nos ha costado, ¿no? Nos ha costado. De hecho, ahora todo el mundo nos conoce, la gente va a nuestro club, es que ni, como digo yo, no les hacen ni caso, en el buen sentido de la palabra, porque eso realmente es la integración, ¿no? Que vayan allí y que es que ni les hagan caso. Ahí es ahí a lo que tenemos que llegar con todo esto. Sara, de todos los premios, porque no has enumerado ante Almudena una serie de premios, campeonatos, medallas que has ganado, de todos ellos,
¿Hay alguno que te haya hecho especial ilusión? Sí. ¿Cuál? En los 3 Summer Games. Son los Juegos Olímpicos. Claro, son los Juegos Olímpicos que hicieron para personas con síndrome de Down. ¿Y cuántas medallas ganaste? 5. Madre mía. 5 medallas. Sí. Todas de oro. Sí. Es decir, que te llevaste prácticamente todo. ¿Qué aparatos hiciste? Cuerda, mazas, tinta y aro. Los 4 oros de los aparatos y la general, evidentemente. Ahora es el momento de alcanzar tus sueños. Ningún rival. Están escuchando El Sidecar con Pepe Rubio y Sergio Castro. Titi, Almudena, os voy a preguntaros por una cosa que como consecuencia de esta conversación parece importante conocer. ¿Cómo se puede sensibilizar deportes y competiciones como las que hace Sara? Titi ha dicho algo que es la clave y que es la normalización. Pero claro, para llegar a la normalización tenemos que señalar primero y colocar, ¿no? la gimnasia. Entonces, yo creo que es dándole espacios. Por ejemplo, el Euskal Gym es una gala referente de gimnasia rítmica en España y a nivel mundial. Y Sara ya ha salido ahí varias veces haciendo exhibición para que se les vea, para que sepan que están, que existen, que se puede, y seguramente que muchas mamás con hijos que tengan Down digan, ¡ostras, pues les voy a llevar a la rítmica! Y esto es lo que ocurre, que al final algo que no se ve parece que no está. Entonces, primero tenemos una responsabilidad en el mundo de la gimnasia, en nosotros mismos, darles el lugar, normalizarlo, porque esto es lo que ha pasado también con los chicos, con la rítmica, es decir, vamos a hacer una competición de chicos en la gimnasia. Ok, y una vez que ya la tenemos, los niños ven otros niños y entonces empiezan a apuntar y de repente empiezan a crecer las inscripciones. Es que es matemático. Yo creo que con Sara, como referente, pasará lo mismo siempre y cuando les demos un espacio en los campeonatos nacionales, en las competiciones, en las exhibiciones, en todos esos lugares donde sabemos que hay muchos ojos mirando. Titi, ¿tú qué es lo que más has aprendido de Sara? Es el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo que hacen día a día. O sea, a mí me han venido con las piernas moradas, que es que casi no pueden andar y quieren ir a entrenar, ¿no? O sea, tú ves ese esfuerzo de decir, si es que no puedes andar, tienes que estar en casa descansando. No, pero es que yo quiero venir a hacer gimnasia. Entonces, esa es las ganas, ¿no?, de superación. Entonces, creo que eso es importante. Por suerte, mis niñas, ¿no?, que no tienen discapacidad, lo valoran también mucho, ¿no? Porque yo los pongo mucho de ejemplo también. Digo, mirar, casi no pueden andar, a lo mejor llevan un E15, pero es que quieren ir a gimnasia. Entonces eso también, los valores que les damos a las otras niñas también es importante, ¿no? Creo que trabajar esa unión nos viene bien a nosotras, les viene bien a las otras niñas, les viene bien a las niñas con discapacidad que se ven integradas en un grupo con otras niñas. Entonces creo que todo eso hay que tenerlo en valor. Le hemos pedido a Almudena Cid en este tiempo de radio que diera el 50% de su popularidad, de su fama, de su prestigio a alguien, y nos ha dicho el nombre de Sara Marín. Pero a ti, Sara Marín, ¿qué te ha dado? Primero, creo que es el azote por el que tenemos que pasar todos cuando tenemos un prejuicio. Lo que siento es que me ha hecho ser más humana, en el fondo, ¿no? Es sentir que todos somos algo que es importante y que no somos nadie más que nadie, que ella tiene valores que yo admiro de ella y que yo tengo valores que ella admira de mí y que la admiro y la veo competir y me emociona. Entonces me transmite algo que me hace sentir. Entonces cualquier persona que te provoca algo, para mí tiene mucho valor en mi vida. Y a mí verla hacer sus ejercicios con esa fluidez, con esa elegancia, con esa tranquilidad, con esa templanza, es algo que yo siempre he admirado de ella como deportista, pero luego fuera de ahí también cómo es de cariñosa, cómo es de atenta, cómo te mira, porque te mira a los ojos. Hay gente que ni te mira a los ojos. Entonces yo valoro mucho eso, que me mire, que me observe, que hablemos, que estemos, y es lo que quiero de ella. Y María José, como madre, desde ese día que Sara quiere hacer gimnasia, como su hermana, a la Sara que la ves colgada con 5 medallas de oro, ¿eso qué te pasa por la cabeza de una madre? Hombre, es complicado porque, a ver, yo pensaba que mi hija no iba a poder hacer muchas cosas, ¿no?, cuando nació, por lo que me dijeron. Luego ya sí que me dijeron que lo que se le trabajase era su futuro, ¿no? Y ahí pues me puse las pilas y dije, bueno, pues esta niña va a ser una niña como otra normal. Yo la he tratado siempre como una niña normal. Pues entonces el verla ese día allí subir 5 veces al podium, pues la verdad es que es algo, pues un orgullo muy grande como madre. Y tú, Sara, campeonísima,
¿qué te han aportado pues un referente como Almudena, tu madre y tu entrenadora, Titi? Es decir, ¿qué significan estas 3 personas en 3 ámbitos diferentes para ti? ¿Qué te han aportado? Mucho. Mi madre es mi referente. ¿Y Titi qué es? Y Titi como una entrenadora más. Y sin Titi no podría estar haciendo la gimnasia. Pero fíjate, ha dicho como una entrenadora más. Es que la clave creo que está en que la normalización que tiene Titi a la hora de trabajar, yo la he visto trabajar, como le habla a Sara, como le habla como a todo el mundo igual. Y dije, ostras, es que está ahí el no tener compasión y el no tener un exceso de protección. Es que yo creo que lo bueno de Titi es eso, que les trata como si no tienen discapacidad. Con lo cual es igual como, por ejemplo, yo he hecho en mi casa, tratarla como si no tuviese ninguna discapacidad para que el día de mañana se valga por ella sola, pues Titi ha hecho eso en el terreno deportivo, con lo cual ha conseguido sacar de cada uno lo mejor de ellos. Ya para finalizar, Almudena, ¿sentirte referente de alguien como Sara? Pues la verdad es que es algo que no sabes hasta que te lo dicen, porque es como me llama la especial. Y digo yo, qué lugar que ocupo dentro de su ser, ¿no? Y yo creo que bueno, es por lo que ha podido ver, por lo que ha podido sentir de mí. Y lejos de sentir responsabilidad con ella, es algo que trato de disfrutar. Una sinergia que se ha creado, que creo que nos aportamos mutuamente y que ojalá esto sea como algo duradero en el tiempo para siempre, es decir, que estemos juntas. Some dreams live on in time forever. Almudena Cid es la única gimnasta rítmica española presente en las finales de 4 Juegos Olímpicos. En la actualidad, con más de 20 participaciones en películas y series, interpreta en el teatro una historia de amor. Sara Marín es la mejor gimnasta con síndrome de Down de la historia de España. 5 veces ganadora de los Juegos Olímpicos de su especialidad y medalla de oro de la Generalitat Valenciana al mérito deportivo en 2016. Creo que Sara quiere decir algo. Almudena es mi gimnasta favorita y que la quiero mucho. Ay. Cadena SER. La radio.